Hablamos con Mauricio Albornoz Iniesta sobre su película documental Una canción para mi tierra. Esta documenta a un maestro rural de música y a sus alumnos, quienes frente al peligro de las fumigaciones con pesticidas en su escuela, deciden organizarse y componer canciones para denunciar lo que pasa, desafiando a toda su comunidad para intentar armar un concierto masivo en el medio del campo. Hacer cine independiente no es fácil, pero la película ha tenido un boca en boca increíble que les permitió expandirse por todos lados. De hecho, vienen de ser premiados internacionalmente con 17 galardones, ganando el año pasado el premio a la mejor película ambiental del mundo, además del premio del público en el Festival de Biarritz. Es una obra que muestra, desde el amor y el arte, cómo se puede generar cambios reales y empezar una revolución. Nos sentamos con Mauricio a charlar sobre cómo fue este proceso de producción, los desafíos que pasaron para poder estrenarla y todo el trabajo que hay detrás de cámara. Los invitamos a escucharla, pero también en la descripción del video les dejamos toda la información del documental para que puedan conocer más del proyecto y sumarse a este boca en boca. Sin más vueltas, los dejamos con la entrevista. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar hoy. Antes de empezar directamente a hablar del documental, quería preguntarte qué ves en los chicos, en los niños que cuando nos volvemos adultos perdemos. Buena pregunta. Creo que es la capacidad de soñar, de imaginar todavía, ¿no? Y eso en un gran sentido. Justamente los adultos vamos perdiendo esa capacidad y nos empezamos a poner muchas barreras, las barreras del no, sin ni siquiera intentarlo, ¿no? Decimos, no, esto ya, o sea, pensás algo por fuera de lo normal, si se quiere, o lo mal llamado normal, y ya es un, no, pero no, no va a ser, no me van a dar bola, no va a poder ser. Y los chicos no tienen eso, ¿no? O sea, el no justamente es lo que se trabaja con los chicos, que en muchos momentos está bien, digamos, marcarle ciertos límites, supongo, pero ya nos pasamos de vuelta, ¿no? El no ellos lo tienen en la madre, en el padre, en el adulto, ¿no? En la maestra, pero no ellos mismos. Entonces, creo que ahí hay algo muy poderoso, ¿no? Que tenemos que ellos tal vez nos ayudan a los adultos a volver a recuperar esa capacidad de intentarlo al menos, ¿no? Eso creo que es fundamental y creo que a mí el proyecto me ha cambiado la vida, que lo he conocido a partir de la película. Si bien nosotros, los artistas o los trabajadores del arte, me gusta decirnos, tenemos cierto límite corrido, ¿no? Porque si no es muy difícil crear algo por fuera de lo normal. Pero no así como los chicos, ¿no? Bueno, siempre en el arte hay una cuestión muy del juego, muy lúdica, que también nos acerca a los chicos en ese sentido, pero bueno, yo con este proyecto realmente he aprendido, me ha transformado a mí y a todo el equipo que ha estado en el proyecto y en la película, nos ha transformado la vida y nos ha enseñado, estos chicos nos han enseñado a que de alguna forma nada es imposible, al menos hay que intentarlo, porque si uno ni siquiera lo intenta, se vuelve imposible a priori. Genial. ¿Y cómo surge este proyecto, la idea de este proyecto? Bueno, nosotros con la productora Cactus Cine somos de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, venimos trabajando hace 20 y pico de años, ¿no? En el rubro audiovisual, haciendo series, películas y demás. Y siempre, bueno, uno está atento a encontrar historias, a encontrar temas de los cuales querramos hablar. Y en el 2013, hace mucho tiempo atrás, vinieron unos amigos periodistas a la productora con unas fotos y una temática que empezaban a investigar, que era justamente la consecuencia de la fumigación con agroquímicos en las zonas pobladas, ¿no? Y bueno, esas fotos que traían, sobre todo eran de chicos con malformaciones, y eran muy duras, ¿no? De recibir, porque entendíamos y entendemos que los chicos son los últimos responsables de todos los líos, ¿no? Que armamos los adultos. Entonces es particularmente impactante ver esa consecuencia física, ¿no? Ese problema que tienen estos chicos. Entonces empezamos, como todavía no era tan
tan popular la relación entre estas malformaciones que se daban en estos lugares con la fumigación con agroquímicos, pero ya se empezaba a hablar. Entonces, bueno, quisimos investigar, nos quisimos meter en la problemática y empezamos a investigar. Pero lo que nos pasaba era que siempre eran historias muy angustiosas, ¿no? Muy tremendas, y era muy difícil encontrar un tono o algo que despierte cierta esperanza de cambio, que eso sentíamos nosotros que era necesario. Por eso es que, nada, estuvimos como 6 años hasta que finalmente conocimos al maestro Ramiro Lescano, que es un maestro de música de escuelas rurales, que venía haciendo unas canciones hablando de distintas problemáticas ambientales con sus alumnos. Creaban entre ellos canciones sobre problemáticas ambientales. Y por supuesto, la fumigación con agroquímicos era una de las que hablaban porque es una de las más cercanas de ellos. Ellos están en una zona en Argentina donde que se sustenta 100%, la economía se sustenta 100% de lo que produce el campo, ¿no? Entonces, o sea, se utilizan un montón de mecanismos para maximizar esos recursos y también es muy complicado hablar de estos temas ahí porque cualquier cosa que atente contra el modelo es mala palabra o es tabú. Entonces, bueno, este maestro había empezado a poder visibilizar esas problemáticas desde las aulas con los chicos. Pero era un proyecto, él estaba armando unas canciones y quería conformar un disco, pero no lo conocía nadie, no habían cantado esas canciones en vivo, simplemente estaba en ese proceso. Entonces ahí nos metimos, conocimos a él, nos fuimos nos metimos en las aulas a ver cómo era ese proceso pedagógico y nos maravilló, nos volvió loco lo que surgía ahí. Dijimos, esta es la historia que tenemos que trabajar nosotros para poder hablar de esta problemática desde este lugar. Y así fue que nos metimos, desarrollamos el proyecto, fuimos a unos fondos, ganamos unos concursos para poder hacerla, y después, pero íbamos a empezar en el 2020, y vino la pandemia, y acá en Argentina los maestros volvieron al aula casi 2 años después. Entonces el proyecto de Ramiro con sus chicos se detuvo en el tiempo y lo retomó en el 2022 cuando pudimos ir a filmar. Entonces, de alguna forma, volvió a arrancar el proyecto y nosotros contamos como ese nacimiento del proyecto hasta que finalmente se hace enorme, porque en ese intento de cantar estas canciones es que terminan armando un mega concierto en el medio del campo, así una especie de Woodstock ambiental, ante un montón de gente, con artistas invitados muy reconocidos acá en Argentina y en Latinoamérica, que se acercaron también a cantar estas canciones con ellos. Y fue un evento histórico que sucedió en Argentina. Así que bueno, esa es la manera en que encontramos a este docente y a estos chicos. Una de las cosas que me sucede, bueno, yo soy muy porteña, Ujú. ¿cómo se explica el campo para alguien muy porteño, muy bicho de ciudad? Mirá, nosotros estuvimos durante 2 años yendo a filmar a estos pueblos, sobre todo porque hay varios pueblos, las escuelas rurales son de varios pueblos, pero hay una que es como la protagonista, que es de un pueblo particular, y él está a media hora de ese pueblo en otro pueblo. Entonces, y fuimos durante 2 años, 2 veces por mes a internarnos ahí y filmar. Entonces, un poco lo percibimos y lo vivimos de esa forma. Nos fuimos haciendo pueblerinos también, si bien tenemos también, mucho del equipo técnico son de pueblos, o yo tengo familia en pueblos, entonces uno no es un bicho de ciudad solamente, si bien nací y vivo en la capital, pero bueno, me parece que nos empapamos un poco de este clima, de estos tiempos también, de conocer a los tiempos, el ritmo, el tono de los pueblos, y también nos parecía muy importante poder retratarlo para que también se tenga dimensión desde dónde nace un proyecto que se hace gigante, pero nace incluso ni siquiera de los pueblos, de los campos que quedan cerca de los pueblos, ¿no? En el medio del campo salen este proyecto que es único en el mundo, te diría ya. Sí. Así que de esa manera, ¿no? O sea, nos interesaba mucho mostrar ese espíritu, esa tónica, ese ritmo, y desde ahí sale algo que rompe todo, digamos, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno, genial. Y quería
consultarte. Un poco lo dijiste cuando estabas explicando el proceso, bueno, cómo surge. ¿Cómo fue convivir con ese contexto, pero también con las personas que no estaban o sea, que están a favor o que eh, no denuncian lo que está ocurriendo, sino que son trabajadores o capaz porque ni siquiera son empresarios, son gente que vive de eso, como dijiste? ¿Cómo se llevaron ustedes con ese contexto? Bueno, nosotros, por supuesto, al comienzo entramos en estas comunidades un poco a partir de Ramiro y de las docentes, y la gente, si querés, por decirlo así, o las comunidades, sabía que estábamos filmando a este maestro que hacía canciones ambientales con los chicos, ¿no? Hasta ahí era un poco la cuestión. Viste, cuando la gente piensa que los chicos hacen canciones ambientales, piensan que le cantan al sol, al río, y está buenísimo también. Y mientras no pase de eso, no Sí, la pasa canción nada. de la Todo, lluvia. claro, tiremos el papelito en el tacho y no en el piso. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora cuando se empiezan a tocar problemáticas que tienen, en donde hay mucha gente con intereses, y es más problemático. Y así fue un poco, ¿no? O sea, en algún momento mientras creaban las canciones era un poco ahí lo que pasaba en las aulas, entonces no había conexión con el público, digamos, pero cuando las quieren cantar, cuando finalmente las quieren cantar y se enteran que están haciendo una canción, porque tienen un montón de problemáticas, habla sobre un montón de problemáticas, tienen un montón de canciones, pero hay una que es la que también más seguimos nosotros, que habla justamente de las fumigaciones. Entonces, cuando vino esa canción, cuando se conoció que se querían cantar esa canción, fue que vinieron los problemas, la resistencia, porque es un tema incómodo para la comunidad, y como vos bien decís, no solamente para los grandes empresarios, los grandes productores, sino para la propia comunidad, muchos de ellos laburantes, padres de estos chicos, ¿no? Donde dicen, si a mí me sacás el campo, yo no puedo traerle un plato de comida a mi chico, ¿viste? Y es completamente entendible, y desde ese lugar también se trabaja el documental, desde los chicos y desde los chicos del campo, ¿no? Yo, porteño de la afuera, que acá también se mueve por otro lado, la economía también, que viene a decir cómo tienen que hacer las cosas ellos. Yo no tengo la respuesta para hacerlo, entiendo que es un problema complejo a nivel nacional, ni siquiera de los pueblos, pero sí me parece que está bueno que se debata, ¿no? Bueno, che, está este problema. O sea, queremos que rinda el campo, perfecto, pero está este problema. ¿Cómo hacemos para convivir entre nosotros, los vecinos, para no envenenarnos en el intento, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que la comunidad, en su mayoría, porque siempre hay alguno que no, pero la mayoría de la comunidad abrazó el proyecto finalmente, porque una vez que entendió desde dónde surgía esto, que no eran activistas que venían a tirar, no, era simplemente, y que igual yo admiro y profundamente a distintos tipos de luchas y de resistencias, pero esta no era de esa forma, esa venía de los chicos, del juego, de la canción, y, y de gente que vive el campo como nadie, pibes que viven en el medio, literalmente en el medio del campo, ¿no? Entonces, creo que la comunidad en su gran mayoría abrazó el proyecto, y por eso fue posible este evento histórico, que no hubo plata alrededor, todo se hizo a pulmón, los artistas vinieron sin cobrar, las que ponían el escenario también, o cobraban un mínimo de los materiales que se conseguía por la rifa, o por esto, por lo otro. Entonces fue un trabajo colectivo de todas esas comunidades también, además de los chicos, los docentes y nosotros. Entonces, y me parece muy valiente también, finalmente, que digan, bueno, dale, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Que canten la canción, finalmente es una canción, y lo único que genera tal vez el arte, que me parece muy valioso, son preguntas más que respuestas, ¿no? Después se tienen que debatir otros agentes también de la sociedad las respuestas, pero me parece que el rol del arte y de la comunicación es justamente visibilizar esas problemáticas, hacer preguntas, y después que se debatan en sociedad. Bueno, eso sí fue lo que hicimos, y creo que terminó como más o menos en buena sintonía incluso con esas comunidades, aunque, insisto, siempre hay algunos que no pueden dejar de ver los extremos, ¿no? O sea, si vos decís algo de esto es porque sos, no sé, comunista,
o sos, no, va, pará, no sé, los chicos no son ni comunistas, no saben ni lo que es el comunismo, son chicos de primaria, no saben ni lo que es el comunismo, ni el capitalismo, nada, simplemente están viviendo una realidad y quieren cantar una canción sobre eso, va desde ahí. Lo que pasa que, bueno, parece tan simple, pero es tan poderoso por ese nivel de simpleza también. ¿Y qué preguntas te generó el proyecto cuando ibas construyendo el documental? ¿Qué preguntas te generaron? ¿Qué pregunta me genera? No sé bien, me tomás así pensando qué preguntas. A ver, más que preguntas, digo, sí entendíamos todo el equipo y lo poníamos todo el tiempo en relieve, eh, decíamos, che, nosotros tenemos que adaptarnos a esa lógica infantil. Digo, guarda cuando linkeamos con nuestro pensamiento adulto en ciertos momentos, porque si no va a ser imposible todo esto, ¿no? O sea, acompañemos a los chicos, tratemos de acompañar a los chicos hacia dónde van, ¿no? Entonces, bueno, en el afán de hacer estas canciones, además de la creación de las canciones, quieren invitar a artistas, bueno, y quieren invitar a artistas de todo el mundo, ¿viste? No sé, escuchan ahí y dicen, bueno, no digamos no nosotros, sino intentémoslo y vemos hasta dónde llega. Y después, bueno, se fue armando eso, que al principio era la idea de cantar la canción frente a la comunidad, siempre fue una idea inicial, pero nunca pensamos que se iba a convertir en este gusto ambiental. Entonces, a medida que eso iba creciendo, tal vez, no sé si preguntas, pero como ciertas dudas o cierta cosa de pensamiento adulto que te dice, che, pero pará, porque ¿en qué te estás metiendo? Y me parece que, bueno, hicimos como un esfuerzo también en mantener esa capacidad de soñar y de no meterle los no antes, ¿no? Y yo creo que hay algo por ahí, no sé si son preguntas, pero sí era una tensión un poco, si se quiere, constante para tratar de sacar, porque además acá la productora sigue corriendo, digo, los gastos del día a día, que no llegás, digo, toda la economía y vos estás yendo a dos años a seguir a unos pibes con poca plata, ¿viste? No, paremos la mano, bueno, no, era un poco tratar de atravesar esos pensamientos de adulto y tratar de acompañar, usar lo que sabemos de adulto, pero para acompañar a los chicos en esta aventura. Un poco creo que sería por ahí. Después preguntas también que surgen, que me surgían y que se fueron haciendo cada vez más latentes, fue, bueno, esta cuestión de que nosotros volvemos a la ciudad y los que quedan son los maestros y los chicos que están en los campos, ¿no? Y ese también es una duda, algo que estamos atentos hasta el día de hoy, porque nosotros igualmente vamos todos los meses, porque después de filmar la película seguimos dando talleres de cine ahora para estos mismos chicos, entonces vamos todos los meses ahí, estamos con ellos, no cortamos la relación nunca y no la cortaremos jamás. Pero bueno, siempre después volvés acá, ¿viste? Y los vecinos y todo el rum que se puede armar, sobre todo cuando se expone en los momentos de mayor exposición, como es tal vez ahora, o como lo fue con el concierto, ahora con la película y con el concierto en su momento, bueno, cierto recaudo ahí, pero bueno, también siempre muy hablado con los maestros, con la gente que vive ahí, que ellos también entienden esa situación más que nadie, y también son muy valientes y también tienen esa necesidad de decir, bueno, che, pero nos está pasando esto, tenemos que hablarlo, ¿viste? No puede ser que tengamos que andar escondidos, invisibles, ante esta situación que todos entendemos que está mal, ¿viste? Porque, nada, más allá después del modelo, el modelo económico que tenemos y todo, y digo, esto es una situación también bastante concreta, era cuando le fumigaban encima a los pibes, que eso ni siquiera los que están a favor de las fumigaciones están a favor de que le fumiguen arriba de la cabeza a los pibes, ¿viste? Es algo que creo que deberíamos estar todos de acuerdo y estamos todos, hay leyes que dicen que a determinada distancia no se puede fumigar, entonces que lo fumiguen ya están realmente pasando la, la ley, que ya queda corta igualmente, creemos, pero bueno, pero lo que se debate un poco ahí es desde ese lugar, ¿viste? Si, che, no me vengas a fumigar encima de la cabeza. Así que bueno, nada, eso, un poco esas preguntas, ¿viste? Estar atento, esta cuestión de luchar contra el pensamiento adulto por un lado y por el otro lado estar atento ahí y sabiendo, bueno, qué cosas podrían pasar, a alguno que se le va a la mano
del otro lado y que no entiende que es una invitación al diálogo desde el amor, desde el respeto, y no para nada es una cuestión de confrontación, de ataque, ni mucho menos. Eh, bueno, justo esto, la otra vez estaba escuchando una entrevista en la que estaba Sposi y Ramiro, donde él contaba que un alumno le había dicho, bueno, ¿por qué no invitamos a tal músico? Y él le dice, no, no soy amigo. Y una de las preguntas que me surgió a partir de eso, que él mismo lo dice en la entrevista, es ¿por qué no? Eh, Total. bueno, y hablando un poco de el símbolo del maestro, en este caso específicamente de Ramiro, eh, bueno, cómo fue la relación y qué descubrieron en él y también qué se aprendió con el documental. Y ya es un amigo, yo siempre digo que es como una especie de héroe y amigo. Pocas personas, y supongo yo que tienen la posibilidad de que tu héroe es tu amigo, ¿no? Tu Superman es tu amigo. No, él como también como representante, perdón, No te estoy con preocupes. muchas cosas. Como representante también de un montón de maestros que luchan en la diaria por cambiar las cosas, ¿no? Y que son muchas veces invisibilizados, incluso ninguneados por la gente, por el propio Estado, bueno, en estos momentos más que nunca. Y son gente realmente que le pone el pecho a las cosas y que le pone una alegría, una buena onda y que hace mucho más de lo que su trabajo le demanda, digamos. Y entonces son realmente para mí todos los docentes, la película está ahí, dedicada a nuestros maestros y a nuestras maestras, que trabajan en la diaria con esos chicos, ¿no? Que tampoco, que no son solamente el futuro, sino que son el presente. Entonces hay algo de eso, lo que pasa que, bueno, está un poco más loco que el resto, entonces se metió más justamente en eso, en escuchar a los chicos y acompañarlos y ver hasta dónde va eso. Entonces, y esa cosa, esa puerta abierta para mí es una cosa increíble y que me hace admirar mucho su trabajo, y o sea, todo su esfuerzo, ¿no? Su polenta para enfrentar estas cosas y para mandarla para adelante, su capacidad y también como productor, porque es un tipo que ha armado ya 3 discos, es todo gratis, con más de 600 artistas de todas partes del mundo. Digo, para eso tenés que tener una cabeza también de productor, no solamente de docente, ¿no? Y el concierto un poco también fue, si bien nos metimos muchos ahí, pero un poco la cabeza era él. Entonces, también como que es un tipo súper inteligente en ese sentido también. Y bueno, nada, amigo, también lo vemos, una o dos veces por mes lo vemos, lo vamos a visitar, o él se viene para acá. Y en esa estamos, y también trabajando para que el proyecto continúe, ¿no? Canciones Urgentes para mi Tierra, que continúe y que se expanda. Y un poco siempre el objetivo de la película fue eso, ser la puerta de entrada a este proyecto para que se conozca, que siempre que el cine de alguna forma tiene esa virtud, ¿no? De dejar, eh, eh, no sé, pegada en la historia, digamos, y además tiene, bueno, la posibilidad de que se vea en muchos lugares y demás. Entonces, estamos cumpliendo ese objetivo y a raíz de cumplir ese objetivo hay un montón de nuevas voluntades que se quieren sumar de alguna manera y estamos intentando de ver de qué forma se puede, se pueden sumar, porque es un proyecto abierto, colectivo, en donde todo el mundo puede participar y hay que ver de qué manera, ¿no? Pero estamos en esa, como pensando de qué forma, cómo hacer con todas estas buenas energías que vienen para que vayan para el proyecto y el proyecto se agrande cada vez más. Eh, bueno, ¿y qué inconvenientes tuvieron en el proceso, más allá de los burocráticos, económicos? ¿Tuvieron conflictos y tienen actualmente conflictos también? No, en su momento, como te decía, cuando se conoció que estaban armando una canción sobre los agroquímicos, a partir de una foto también que hacen para publicitar el concierto, y eso fue lo mayor inconveniente, ¿no? Digo, la resistencia de la comunidad o de partes de la comunidad,
que incluso muchos quisieron boicotear el concierto, lo lograron en un momento, pero no terminaron lográndolo definitivamente. Entonces creo que eso fue lo más complicado, ¿no? Pero ante estas resistencias nosotros lo que íbamos era con esta cosa, decir, che, nosotros no íbamos a señalar a nadie, a culpabilizar a nadie, es desde otro lado, no... eh, escuchen a los chicos, escuchen desde dónde va esta, esta movida. Y bueno, nada, finalmente creo que se entendió. Y ahora, nada, tampoco las repercusiones, digo, siempre hay alguno, insisto, que puede mandar un mensaje, puede mirar mal en un kiosco o en una panadería al maestro y a la maestra, pero son pocos, la verdad. O sea, por lo menos gracias a Dios no sé, pero por suerte está siendo muy mínimo eso y es muchísimo los mensajes de cariño, no solo de Buenos Aires, de Argentina, sino de todo el mundo que reciben esta gente, que también les da energía para continuar y para seguir. Eh, Así que no, ahora por suerte no hemos tenido ningún inconveniente más que algún run run que siempre va a haber con cualquiera que hable de esto, de algún tema que incomoda y que no pueda eso, no pueda tener la capacidad de entender que va por otro lado lo nuestro. Claro. ¿Y cómo fue el recibimiento internacional? Porque Argentina es una temática que se viene hablando hace relativamente poco, pero entendiendo hace poco o hace un tiempo, bueno. Eh, Internacionalmente, ¿cómo fue el recibimiento? Y nosotros, ahora estrenamos, esta es la quinta semana que estamos en cine acá en Argentina, pero durante el fines del 2024 y todo el 2025, la película viajó a un montón de festivales en un montón de países, estuvo en más de 30 países, ganó un montón de premios, entre ellos también el premio a la mejor película ambiental del mundo en el 2025, este, que te lo da una red, el Green Film Network, que es una red que reúne los principales festivales internacionales de cine ambiental y que eligen una película entre miles por año, y bueno, eligieron la nuestra. Y así que no, el recibimiento, o sea, y más allá de la exhibición, de los premios y qué sé yo, a mí lo que me impactó mucho fue el vínculo, la reacción del público, ¿no? Ante la película. Como te decía antes, nosotros tenemos 20 años en la audiovisual, hicimos otras películas, series, pero nunca pasó lo que pasó con esta película, porque la historia es realmente conmovedora, inspiradora, eh, y para acá, como para en Japón, Corea, en España estuvo también, en Italia, en Alemania, en Bélgica, no sé, bueno, en Francia un montón, en Francia te diría que es como la segunda casa de la película, porque la cantidad de veces que se proyectó en Francia en 1500 festivales, y además, ahora, bueno, tenemos un distribuidor ahí en salas y está de alguna manera comercialmente disponible en las salas, y la gente de todo el mundo, ¿no? Porque siempre hay algo que te conecta, más allá de que la problemática pueda ser más de acá, igual hay la misma problemática en un montón de lados, pero si no es eso, es alguna otra problemática también ambiental que tiene que ver con eso, con esto. Si no es por la transición energética y meter, no sé, molino de viento y derrumbar una región que ahora es solamente para que vivan los molinos, los molinos no sé, o los paneles solares, o bueno, hay un montón o la contaminación en los ríos, en los mares, entonces siempre hay algo que conecta desde ese lado y también siempre hay algo que conecta creo yo, con las injusticias, ¿no? O sea, con las cosas y con la lucha de esta gente que contra esas injusticias. También hay algo de eso que me parece que conecta profundamente, y después lo de los chicos, ¿no? Que es eso, que me parece que uno vuelve a ponerse también un ratito a ser un chico en la película y a sentir que el mundo es posible, un mundo mejor es posible. Bueno, esta mirada de los chicos, volviendo un poco a la pregunta inicial, eh, ¿cómo fue intentar captar, o siempre fue la idea de hacer el documental desde la mirada de los chicos, o eso fue surgiendo? No, no sé si desde la manera, sí, o sea, perseguir como su lógica, ¿no? Eso estaba claro, como no,
Este es un documental que se llama De Observación, en donde vos, o sea, la cámara observa situaciones reales, para decirlo fácilmente. No hay entrevistas, no hay material de archivo, simplemente es una cámara que se pone ahí a registrar una situación áulica o las distintas escenas que vayan sucediendo. Este, y nada, y siempre fue desde ese lugar, ¿no? O sea, nosotros queríamos eso, meternos ahí, tratar de invisibilizarnos nosotros para que las situaciones sucedan lo más espontáneamente posible. Y, y después sí, como en la mesa de montaje, digo, en la edición, armar, siempre teníamos esta idea de, che, quiero armar que esta película sea un cuentito para toda la familia también, ¿no? Eso estuvo desde un inicio. O esta idea, yo te digo un documental ambiental y vos lo primero que pensás es, no, o sea, un pibe no puedo llevarlo, va a ser un bajón, va a haber entrevistas, va a haber todo, pero bueno, no tiene nada de eso, es todo lo contrario, es como una especie de escuela de rock de, Sí. del campo, pero documental, y lo que pasa es real, pero está filmado eso, de esa manera, ¿no? Observando lo que sucede, y sí captando mucho, o sea, no tal vez desde la mirada de un chico, ¿no? Que es una subjetiva de los chicos, pero sí captando esas reacciones, esas caritas, que en esas caritas están los sueños, ¿no? También. Y me parece que, bueno, después de 2 años más o menos lo pudimos rescatar y lo pudimos filmar. Y nada, la realidad es que los chicos son increíbles, tienen una espontaneidad, esos pibes, como cualquier pibe que se le da posibilidad, ¿no? Pero en estos pibes que tienen muy pocas posibilidades, porque ni siquiera son una escuela humilde de una gran ciudad, que en una gran ciudad ya te conecta con otro tipo de posibilidades. Estos pibes están en el medio del campo y son, por supuesto, situaciones económicas muy humildes, eh, pero bueno, dándoles un poco de herramientas pueden crear eso, ya 3 discos con 600 artistas internacionales, ahora están haciendo, estamos filmando ahora el tercer corto metraje que hacen estos chicos también, hicieron 2 espectaculares, entonces es acercarles las herramientas para que se puedan expresar porque hacen cosas increíbles. Eh, bueno, ahí yendo un poquito ya finalizando, quería preguntarte qué es para vos el arte como director, como cineasta. Eh, ¿Qué es el arte? Es muy amplio, lo sé, pero viste, cada uno tiene su, su No, 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 definición. me gusta en esta. No, yo encuentro en el arte, si querés, que nosotros como productora hacemos o intentamos llevar, que es el cine, justamente la capacidad de amplificar ciertas historias humanas que necesitan ser amplificadas, no solo por estas personas que las llevan a cabo, sino para el planeta, ¿no? Para el mundo entero. Visibilizar estas cuestiones humanas que nos hacen replantearnos. O sea, creo que el arte hay algo de eso, ¿no? Tiene la poderosa eh, función o poderosa, sí, de generar preguntas que tambaleen, que pongan en cuestionamiento muchas cosas que tal vez las tomamos por normales y decís, bueno, ¿desde cuándo es normal tal cosa? ¿Y por qué es normal tal cosa? Y ahí los chicos tienen una función fundamental, digo, lo vinculo con esto, o el chico o el artista, si querés, en este sentido, digo, que el adulto de repente eso pasa su vida construyendo su lógica desde unas columnas y en un momento estás ahí en el piso 20 y decís, che, pero está bien esta columna que yo la creé en algún momento de mi vida, y de repente capaz que está mal esa, hay que modificarla. Y no hay que seguir construyendo para arriba sobre una base que no está. Entonces, de vez en cuando al menos preguntarse sobre sobre qué está basada tu lógica, tu manera de pensar y ciertas cosas que uno da por sentado. Yo creo que el arte tiene esa capacidad de venir a mover un poco la estantería y revisar para atrás y para adelante, nada, si estamos más o menos bien o mal. Bueno, ¿y qué le depara ahora el proyecto? Ahora está circulando, pero ¿cómo sigue? Bueno, ahora estamos como muy abocados en lo que es la promoción, digo, de la difusión de la película, que es un momento que por suerte en el mundo nos fue muy bien el año pasado,
pero queríamos ver qué pasa en la Argentina y en el cine ya, bueno, ya vamos por la quinta semana, un documental ambiental que está entre las primeras más vistas del año, así en términos nacionales al menos, con un montón de gente que va al cine. eh, y bueno, pero bueno, es una película independiente que hay que ponerle mucho cuerpo para que siga en cartelera. Después nos están pidiendo la película de un montón de universidades, de instituciones docentes, de escuelas, centros culturales y demás, que también estamos tratando de organizar todo eso porque la idea es que se pasen en todos los espacios que la quieran tener. Y bueno, esa es una etapa, digamos, de difusión, una puerta de entrada, una difusión de la puerta de entrada del proyecto. Pero a la par estamos trabajando en sumar estas voluntades, entendiendo de qué manera se puede sostener este proyecto y se puede expandir desde lo musical, porque por un lado los chicos tienen que seguir haciendo canciones y después se tienen que grabar y después toda la movida para poder seguir teniendo discos, pero también pensando en otros conciertos a futuro, que reúnan por distintas causas, que reúnan también artistas en donde los chicos puedan cantar esas canciones que crean y que después están en los discos. Y después también con el cine, digo, ellos están haciendo, más allá de nuestra película, ellos están haciendo sus cortometrajes que queremos que sí, que se difundan también. Eh, y después también estamos también con la segunda película de este proyecto que la estamos trabajando, estamos en la etapa de desarrollo, que va a ser en Colombia y va a ser sobre la deforestación de la Amazonía. Por un interés que tuvo la banda Terciopelados, especialmente, que es una banda colombiana muy reconocida, que estuvo en la primera película y que nada, se fascinó con el concierto y se fascinó con el proyecto, entonces bueno, nos dijeron, che, tenemos que hacer algo acá, y bueno, empezamos a escribirlo así, medio como, y empezamos a ganar unos premios de desarrollo, y qué sé yo, entonces, y a tener varios apoyos, así que lo estamos tomando en serio, y seguramente, no sé si el próximo año, queremos hacerlo el próximo año, o será el otro, no sé, más temprano, más tarde, pero se va a hacer otra película también ahí en Colombia. Y bueno, nada, y también convocando a la gente a que vea de qué manera se expande esto, porque insisto que estos colectivos no somos los dueños de nada acá, somos simplemente los que fuimos aportando y se fueron sumando a este proyecto que es de todos, de cualquiera que quiera ser parte. Los invito a seguir la página cancionesurgentesparamiterra.com, en donde pueden llegar a tener una dimensión de lo grande que es el proyecto. Tienen los discos ahí subidos, tienen los cortos de los chicos, tienen la información del proyecto, tienen información sobre cómo colaborar si es que así lo desean. Así que bueno, nada, es eso. Y el Instagram de la película, una canción para mi tierra.ok, también sigan ahí, que están, sobre todo ahora, las novedades de dónde se proyecta la película. Genial. Una de las cosas que me llama la atención es el tiempo que les llevó a hacer el documental, entre la idea, todo. Y actualmente con esta lógica de lo inmediato, que en lo personal también me pasa mucho de, bueno, tengo que hacer muchas cosas en poco tiempo. eh, bueno, es increíble que hayan continuado y no hayan frenado, más allá de los inconvenientes que seguramente tuvieron, bueno, que contaste. Así que, bueno, algo que quieras comentar, agregar. No, espero que puedan ver la peli, que puedan eh, meterse ahí en el proyecto, verlo, revisarlo, usarlo como quieran, y que yo creo que este proyecto enciende estas pequeñas esperanzas que a veces nos olvidamos de que existen y que tienen que existir para continuar y para intentar mejorar este mundo que es posible. Es posible, hay mucha gente que trabaja en la diaria tratando de mejorar el mundo, no baje no, siga en eso, porque es fundamental el trabajo que hace cada uno de ustedes, más visible, menos visible, pero es fundamental. Así que, nada, eso. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias, de verdad.